Bueno, buenos días a todos los que se han venido agregando a las visitas que hoy nos honran con su presencia y a cada uno de ustedes. Que el Señor añada la bendición en este hermoso día. Amén. Ahora cuando estábamos siendo ministrados con ese canto, cuán profundo, ¿verdad? Qué alto, qué ancho, qué sobrenatural es el amor de Dios. Cada clavo, ese sacrificio que la verdad que no lo merecíamos. Sin embargo, su amor es tan inagotable, su amor es tan grande porque hoy hemos recibido de gracia, de verdad, un regalo, así, un regalo inmerecido. En esta mañana yo quiero darle gracias a Dios por esta preciosa oportunidad de pararme ante ustedes, pero primeramente delante de Dios y poder transmitir esta palabra y que llegue ahí a lo profundo de su corazón, porque déjeme decirle que esta palabra que hoy Dios me va a permitir enseñar, transmitir, ya pasé por ahí, ya la he vivido, de verdad. Y yo quiero que busquemos el libro de San Juan, capítulo 15 del libro de Juan. Y a todos los que nos están viendo virtualmente también. Llegamos al libro de San Juan, sí, capítulo 15. Bien. Vamos a hablar del gozo, ¿verdad? Yo, de verdad que es no sé, no tengo palabras para describir, eh, poder transmitir de que hoy por hoy, hace que 6 años, más o menos, cuando entré en una de las vicisitudes, de las adversidades, pruebas, había perdido el gozo. Y bendito sea Dios, porque le puedo decir que hace quizás un año que Dios me dio esta palabra. Recuperé ese gozo. Dice que el gozo es aquella profunda alegría espiritual. Yo le pido a usted que no se distraiga. Que esta palabra penetre hasta lo más profundo de su corazón. Dice que el gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones que deciden seguir a Jesús. Dice que el gozo es una virtud, que el gozo es un don, es un regalo. Dice que el gozo es producto de la acción del Espíritu Santo y no de factores externos que provocan la felicidad. Dice que el gozo se basa en mi relación que yo tengo con Dios. ¿Sí? Mis condiciones y mis circunstancias cambian a diario, ¿cierto? Pero mi relación con Dios no cambia. Mi relación con Él no cambia. Dice que la felicidad es alegría. La felicidad se basa en mis condiciones, cualesquiera que ellas sean. Ajá. ¿Cuál es la causa de la alegría? Yo no sé aquí cuántos han pasado por una depresión, ¿verdad?
Yo he pasado por una depresión, yo pasé por una depresión y entonces cuando yo busqué ayuda por un profesional, me di cuenta que a mí me faltaba la hormona de la alegría, ¿verdad? Que es la serotonina, ¿sí? Dice que sentimos alegría en nuestros cuerpos debido a la liberación de dopamina y de serotonina, que son hormonas, son sustancias, ¿verdad? Porque de hecho que hasta se le quita a uno el sueño, ¿verdad? La serotonina es la hormona y cuando caemos en un insomnio, ¿verdad? Se nos quita el sueño por X o Y problema que estemos pasando de salud, económico, póngale un nombre, ajá. Se nos quita la sustancia de la melatonina, que es la que produce el sueño. Entonces, son dos tipos de neurotransmisores que genera el cerebro. Por supuesto que no solamente la alegría, ¿verdad? La felicidad es una emoción, también la ira, el enojo, la tristeza, el enojo, el miedo, ¿verdad? Son emociones, ajá, bien. Y muchas de estas otras emociones, ¿verdad? Pueden causar reacciones en nuestras vidas. ¿Cómo poder descubrir el secreto de ese gozo? Ajá. Vamos a leer Juan 15, capítulo 1, versículo 4. Jesús habla en el libro de Juan que Él es la vid, ¿verdad? Dice que Él es la vid. Vamos a ver, vamos a llegar. Dice Jesús y la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, usted y yo somos los pámpanos, ¿verdad? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Brinquemos al 11. Estas cosas os he hablado, dice Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros. Para que mi gozo esté, ¿a dónde? Diga usted, en mí, ¿verdad? Y vuestro gozo sea completo. Y vuestro gozo sea completo. Estas palabras fueron pronunciadas por el mismo Jesucristo cuando iba a ser llevado ¿a dónde? A ese Calvario. Cuando iba a ser llevado a ese Getsemaní. Cuando iba a ser llevado a ese Gólgota. A dar la vida, su propia vida, por usted y por mí. ¿Sí? Hoy usted y yo gozamos del regalo más maravilloso, extraordinario, sobrenatural de la salvación, del perdón de pecados, porque teníamos un destino y no un destino muy agradable. Y Él está declarando esta palabra, que mi gozo sea completo. Y fue justo de esas agonías del Calvario cuando Él habló de mi gozo. ¿Sí? Dice que es tan significativo esta palabra, que es la única, que es en las escrituras, es la única ocasión en que Él habló de mi gozo sea completo. Imagínese usted hacia dónde iba.
al matadero, al sacrificio, exponerse ante el odio, porque el mundo lo odiaba, ¿verdad? Ante las burlas, ante el mismo infierno. Y todo porque el Padre nos dio la provisión a través de su Hijo amado. Nosotros, la iglesia, no podemos basar nuestra vida espiritual, no se debe basar nuestra vida espiritual en lo que es efímero, en lo que no es real, en lo que no es verdadero. Y no se trata de nuestra condición ni de nuestras circunstancias, sino que se trata de una relación con Dios, de una relación. Lo acabamos de leer. Jesús es la vid verdadera. Nada ni nadie, usted y yo no podemos permanecer si no estamos pegados a la vid, que es la fuente de vida. Y muy a menudo como cristianos nos abatimos, ¿verdad? Nos entristecemos, nos amargamos, nos preocupamos, nos enojamos, caemos en ira, o solo a la pastora le pasa o le pasó. Pero Él nos manda a vivir con gozo. Él nos manda a vivir con gozo desde el momento en que usted tiene ese encuentro personal, poderoso con Él. Porque déjeme decirle una cosa, cuando usted tiene un encuentro personal con Él, usted y yo no podemos ser los mismos. No podemos ser los mismos. Algo tiene. Por eso yo vengo orando, yo le digo a mi esposo que Jesucristo le sea revelado a la iglesia, nos sea revelado. Para no tener encuentros emocionales, sino verdaderamente nacer de nuevo. Y Él nos manda a vivir con gozo. Dice que el gozo en la conversión. Yo voy a darles, para los que están anotando, les voy a dar el pasaje bíblico. Hechos 8:39. Felipe y el etíope. Felipe venía de una persecución. Sí, venía de una persecución. Los querían matar a los discípulos. Y leo para ustedes. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, en persecución. Y anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Gozo en la palabra de Dios. No es tener el conocimiento humano de la palabra de Dios. Es tener la verdadera revelación de la palabra en usted, en mí. Necesitamos el gozo de la lectura de la palabra de Dios. Y voy a Jeremías para los que están anotando. Jeremías 15:16. Jeremías era un profeta que le volaban garrote, ¿cierto? Se le dice que era el profeta llorón. Dios lo mandó a predicar. Dios lo mandó a profetizar. Y Jeremías no se le convertía ni uno. Qué traumante, ¿verdad, Carmencita? Qué traumante. Qué trauma. ¿Cómo podía sentirse Jeremías? Dice Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Dice Jeremías, y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces Él nos manda a vivir con gozo en la conversión, en la lectura y de la palabra de Dios, no solamente en la lectura, en ser hacedores de su palabra. Gozo en la oración, en la intercesión, gozo en las tribulaciones. Santiago 1:2. Hermanos míos,
Hermanos míos, iglesia amada, usted que está ahí, gozaos profundamente cuando halléis en diversas pruebas. ¿Qué dice? Gozaos. ¿Cuándo qué? Cuando estén en diversas pruebas. Gozoso en el sufrimiento. Gozoso en el sufrimiento. Hechos 5:41, leo para ustedes. Dice que Pedro y Juan venían de ser garroteados también. Pedro y Juan venían, no venían del molde, no, venían de predicar el evangelio. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando halléis en diversas pruebas. Perdón, Hechos 5:41, ese era el de Santiago. Después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, después de haberlos garroteado, ¿verdad? Los pusieron en libertad. Ellos salieron, de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Y gozo al final del camino. Y gozo al final del camino. Dice Hebreos 12:22. Mire lo que nos espera a nosotros, que lo que usted y yo hayamos pasado hasta el día de hoy, porque hasta hoy es que tenemos vida, ¿cierto? Mañana no sabemos, pero las pruebas, los sufrimientos, las tentaciones, las adversidades que usted y yo hemos vivido, escúcheme bien, no se comparan con la gloria venidera. Leo para ustedes, Hebreos 12, del 22 al 28. En cambio, ustedes han llegado al monte de Sión, esto es profético, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables de miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, ojo, cuyos nombres están escritos en el cielo. En el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la de Abel. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz se hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa. Pero Él le hace a usted una promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles, porque el reino de Dios es inconmovible. El reino de aquí, usted y yo estamos de pasada. Usted y yo somos aquí extranjeros y advenedizos. Por eso es que sufrimos, porque esta no es nuestra ciudadanía. Pero ¿cuánto nos apegamos a esto? Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, usted está recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Agradezcamos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Entonces, yo me decía, ¿verdad? Yo, si yo pertenezco al Señor,
entonces yo tengo que estarme regocijando. Así sea lo que esté viviendo. Vaya conmigo al Salmo 51. 51:8. Mire, dice el Salmo 51:8. Hazme oír gozo y alegría. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Verdad que cuando estamos, esto lo dice David cuando confiesa su pecado, ¿verdad? Que cae en arrepentimiento. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Sin embargo, Dios tiene misericordia. Sin embargo, Dios tiene misericordia cuando pecamos. Y se recrearán los huesos que has abatido. A veces, ¿verdad, Carmencita? Los huesos, todos, ¿verdad? Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios. Dígale usted ahí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme. Sabe que muchas veces yo gemía, yo le decía, devuélveme el gozo de mi salvación desde el día que te recibí, desde el día que te conocí, porque había perdido el gozo, ya no sonreía. La gente me decía, una sobrina política me decía, tía, es que usted hasta la sonrisa ya ni sonríe. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Las pruebas, ¿sabe? Las pruebas nos forman, pero no nos forman el carácter, no. El desierto no forma el carácter, no. Usted demuestra el carácter en las pruebas. ¿De qué estamos hechos? Mire lo que dice el Salmo. Las pruebas la prueba tiene que disciplinarnos. Dios tiene que disciplinarnos muchas veces porque somos unos mal avanzados, mal doctrinados, que nos llenamos de un montón de cosas, de orgullo, de soberbia y un montón de tonteras. Mire lo que dice el Salmo 119, antes que fuera yo humillado, oh bendito Dios, antes que yo fuera humillado, dice el salmista, descarriado andaba. Pero ahora guardo tu palabra, y brinco al 71, Salmo 119, 71, estoy. Bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, para que aprenda tu palabra. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. El pecado nos hace sentir dolor en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, puesto que David está declarando el Salmo 51. No me quites tu espíritu. Que ese espíritu noble me sustente. Sin Cristo, nada podemos hacer. Nada somos, mi amada iglesia. Jesús y la vid verdadera. Jesús es la vid y nosotros somos el pámpano. Si el mundo odió a Jesús, ¿cuánto no nos odia a nosotros también? El gozo de Cristo, que mi gozo esté en vosotros, así como Él tuvo ese gozo para soportar lo que ningún humano podía soportar.
Él le dio a usted ese gozo y me lo dio a mí. Porque no hay prueba, porque no hay adversidad, porque no hay tentación que no sea humana, dice 1 Corintios 13, que nosotros no podamos soportar. Sí, sí tenemos el gozo. La vida cristiana es la vida, escúcheme bien, la vida cristiana es la vida del Señor Jesucristo en un hombre o en una mujer. Yo quiero que usted busque ahí todos, Gálatas 2:20, y usted ahí en casa también. Busquemos Gálatas 2:20. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene nada. Es tiempo, es tiempo. Estamos viviendo los tiempos más difíciles de la iglesia. Gálatas 2:20 dice, y repítalo ahí usted, repítalo por favor, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es plenitud de gozo. Está hablando de plenitud, que vuestro gozo sea completo. Es una plenitud que lo llena todo. Hay una diferencia entre gozo y plenitud de gozo. Y el Salmo 16, mira lo que dice el Salmo 16, son uno de mis salmos preferidos. Leo para ustedes, alma mía. Porque esta alma, ¿sabe? Esta alma es la voluntad donde está, es donde están las emociones, es donde está el intelecto, ahí en el alma. Si hay alguien que sabía del alma era David, que era bien almático, y la pastora. Alma mía, dice Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti, Dios mío. Es que no hay nada, iglesia, no hay nada. Ya no hay nada, fuera de él no hay nada. Yo fui rescatada del mundo. No hay nada. En el mundo solo perdición. Para los santos, mire, tómelo usted. Para los santos que están en la tierra, para los íntegros, es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. Dios en minúscula. ¿Cuántos dioses nos hacemos en el camino? ¿Cuántos dioses se hieren? Mis amados, mis amadas, usted que me está viendo en casa, no ofreceré libaciones de sangre, ni labios tomaré sus nombres. Versículo 6, oh bendito Dios, versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, sus cuerdas de amor. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré, sí, bendeciré a Jehová, que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque esta es mi diestra, no seré conmovido. Así se levante el mismo infierno, no seré conmovido. Se alegró tanto mi corazón y se gozó mi alma, se gozó mi alma. Mi carne también descansará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. Es en tu presencia, Dios. Delicias para siempre. Jesús oraba por los discípulos. Cuando les dice, les conviene que yo me vaya. Es que yo me tengo que ir. Yo necesito ir a hacer un lugar para ustedes. Yo necesito ir a hacer una morada, un lugar para ustedes.
Así que yo les voy a dar al Espíritu Santo. Él oraba, Jesús oraba por los discípulos, pero ahora vuelvo a ti. Mire qué promesa, y se la hace a usted, se la hace a mí, pero ahora vuelvo a ti. Juan 17:13 para los que están anotando, pero ahora vuelvo a ti. Y habló, dice, pero ahora vuelvo a ti. Y habló esto en el mundo, y habló esto, ¿para quién? ¿Para quién? Para el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Vosotros, dice Primera de Pedro 1:8, vosotros que lo amáis sin haberlo visto. Usted, cuando recibió a Cristo como su Señor, Salvador personal, ¿usted lo vio? Yo no lo vi. Yo lo recibí por fe, ¿sabe? Porque Él se me mostró. ¿Sabe? Yo le puedo decir que a mí me bajó del caballo como el apóstol Pablo. Yo no lo vi. Dice, vosotros los que amáis haberlo visto, creyendo en Él, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Usted y yo fuimos rescatados con el único propósito de llevar almas al Señor. Usted y yo no nos venimos aquí para hacernos ricos, para acumular riquezas, porque todo eso se queda aquí. Ay, es que tengo que vivir la vida, pastora. Tengo que vivir la vida loca. Viene ahora todo lo de Palmares y viene esto y viene el otro. Entonces, no, Dios mío, no. Estos hombres eran azotados. Estos hombres se les complicaba llevar el evangelio y lo hacían con un gozo inefable, inexplicable. La palabra inefable es inexplicable. No, no se puede explicar. Es un gozo permanente. Nuestro gozo no es una experiencia. Ahora, cuando entré, vi esas luces que se apagaban y intermitentes, es que le llaman. Ya las pusieron ya permanentes. Nuestro gozo no era como esas luces que estaban. Nuestro gozo tiene que ser un gozo permanente. Es un gozo que no se ve afectado por las circunstancias. Amén. Mira lo que dice Juan 16:22. La obra del Espíritu Santo. También vosotros, dice, también vosotros ahora tenéis tristeza. Es que el Señor no le está diciendo a usted que no tenga tristeza. Él no prometió no tocar la puerta de su corazón, ¿verdad? Él no prometió eso. Él no prometió que que ustedes no iban a tener tristeza, que yo no, pero sí prometió que confiáramos en Él. Ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, dice, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie, ni hambre, ni enfermedad, ni persecución, nadie, ningún infierno, ningún demonio les va a quitar a ustedes ese gozo. Aquí lo dice 16:22 de Juan. Los primeros discípulos de Jesús pasaron por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, sí, pero Él dijo que nada los podría arrebatar, porque su gozo estaba con ellos. Jesús experimentó el gozo bajo la sombra de la cruz. No hay modelo, no hay hombre alguno que pueda hablar del gozo que Jesús. Y era un gozo permanente, era un gozo para usted y para mí, para los discípulos. Dice Lucas 10:20. Pero no os regocijéis, escúcheme, pero no os regocijéis de que los espíritus se les sujeten. No se regocijen, sino regocíjense, ojo, de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Estaban encarcelados,
en Filipo, Pablo y Silas. Todavía Pablo no se había, era un perseguidor de la iglesia. Hechos 16, 25. Perdón, en este Pablo y Silas, ya ellos estaban encarcelados, estaban como los peores delincuentes. Dice que a medianoche, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oiga, usted se puede imaginar. No era un corito ahí, Mariela. No. Es que venía de aquí. Era un gozo. Dice el apóstol que hasta gozo para las ofrendas, para la generosidad. Leo para ustedes, 2 Corintios 8:2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Porque en las grandes tribulaciones que ellos han vivido, con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, así lo dice, y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Parece que el Señor les estaba diciendo: no dejéis que vuestro gozo dependa de ninguna cosa, mi amada iglesia. No dependa de lo terrenal o lo temporal, sino de lo que permanezca en el cielo. ¿Cómo podemos tener ese gozo? Yo le hago a usted la pregunta. En un momento que estamos viviendo, a la pastora se le ocurre hablar de gozo. Si la pastora supiera por lo que yo estoy viviendo, si la pastora supiera lo que yo estoy pasando, déjeme decirle que todos, yo le pregunto a usted aquí no salimos, ¿verdad? Porque todos hemos vivido pruebas, adversidades, todos hemos vivido. Pero ¿cómo podemos? Yo quiero a usted hacerle esta pregunta. ¿Cómo podemos tener ese gozo? Teniéndolo a Él. Teniéndolo a Él. Leamos Hechos. Dice Hechos 1. Pero antes les voy a leer esto. Vea la clase. Esto se estaba dando un acontecimiento. Aquí fue donde el Señor empezó a tratar con Saulo de Tarso, llamado hoy Pablo, ¿verdad? Voy a leer. Dice, mientras lo apedreaban a Esteban, ¿cuántos se acuerdan de esa historia? Ajá. Cuando apedreaban a Esteban, dice que Esteban oraba y decía: Señor Jesús. Vea qué clase de gozo tenía este hombre. Recibe mi espíritu, oh santo. Uy, Lore. Usted sabe lo que es ver a un hijo suyo ahí que lo estén apedreando y lo mataron a pura laja. ¿Está, José? Pura laja. ¿Ah? Recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, escúcheme bien, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo, que era un asesino, perseguidor de la iglesia, consentía en su muerte. Leo 8:1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos en tierras de Judea y de Samaria. Puro, ¿cómo se llama ese que decía? Huyamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Ese bien, Paulas.
Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y los discípulos continuaron su misión. Los discípulos no se quedaron llorando. Unos se encargaron de Esteban y nosotros nos vamos a predicar el evangelio. Y hubo un gran llanto sobre Esteban. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a mujeres, a niños, y los enviaba a la cárcel. Oh, Dios mío, qué demanda nos va a hacer el Señor a nosotros. Qué demanda. Al que mucho se le da. Al que mucho se le da. Para tener su gozo, necesitamos tenerlo a Él. Necesitamos leer las escrituras, pero no solamente estudiar las escrituras, es ser hacedores de las escrituras. Es la única. Si hacemos esto, aceptamos la única verdad y nos sentiremos gozosos porque ahí está todo. Mi iglesia, en ese libro que usted tiene ahí, está todo. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 4. Lo que era desde el principio. Miren bien. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, usted ha oído, usted ha escuchado palabra de Jehová, ¿verdad? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio, ¿verdad que sí? La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Me recordaba, mis amados, los del camino de Maús, ¿verdad? Ellos hacen una pregunta, se hacen una pregunta. Eso viene en Lucas 24:32. ¿No ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón, Loreta? ¿No ardía nuestro corazón, Carmencita? ¿No ardía nuestro corazón, doña Mileivi? En nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Oh Santo, que nuestro corazón arda. Que nuestro corazón arda en las pruebas, en el camino. Lucas 10:21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor mío, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Sometiendo. Dice, sometiendo. Lucas 10:21. Se regocijó. Él se regocijó. Jesús se regocijó. Y se sometió al Padre. No se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad. Si fuera posible, pasa de mí esta copa, le dijo a Dios su Padre. Y en el momento más oscuro de su vida, él exclama: oh Padre, ¿por qué me has abandonado?
Dios hizo esto, Jesús en la cruz, y su Padre hizo esto, le dio la espalda, porque era tanta la inmundicia de nuestros pecados. ¿Por qué desperdiciar una salvación tan grande, mi amada iglesia? ¿Por qué desperdiciar una salvación tan grande si todo lo que está aquí es efímero? Romanos 15, yo quiero que usted lo busque. Romanos 15, 13. Dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Sí, se regocijó y sometió todas las cosas al Padre. Cuando solamente a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos permanecer, tener ese gozo, experimentar ese gozo. Dice que en otra traducción dice, ese mismo día, ese mismo momento, el Espíritu llenó de gozo, alegría a Jesús, de gozo. Romanos 15, 13 dice, y el Dios de la esperanza. Iglesia, el Dios de la esperanza. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando pasamos una dificultad? ¿Qué hacemos cuando estamos pasando una prueba? ¿Qué hacemos cuando la vida no reacciona como nosotros queremos, como nosotros lo planificamos? Porque a veces somos tan cuadradas. ¿Cuál es la diferencia? Escúcheme bien. En su conducta, en su carácter, en su temperamento, incluso hasta en sus expresiones faciales. Vea, yo no tenía esta arruga aquí. No, en serio. Yo no tenía, yo me pudo, ya, Yanita me ofreció gratis que me hiciera un botox ahí. Yo le dije, no, esto tiene que ser una señal, una marca de lo que yo viví. Porque hasta eso, hasta cambiamos, ¿cierto? Siempre estamos frunciendo el ceño, es como se dice. Cuando pasamos por un momento difícil o si todo marcha bien. ¿Cuál es la diferencia? Dejamos que los momentos difíciles nos desanimen, nos volvemos menos amigables. Cuando sufrimos las decepciones, las traiciones, nos dejamos llenar de amargura, como lo estuvo la pastora, de heridas, de resentimiento, de enojo. Nos tumba esto. Y muchas veces le dicen, pero no es que era cristiana. Soy la misma persona cuando todo va bien, cuando tengo un dolor físico. ¿Qué ha pasado con su fe? ¿Qué ha pasado con mi relación con Cristo? A veces todos estos acontecimientos nos diferencian entre la felicidad y el gozo. ¿Cuál es la diferencia? Termino con Filipenses 4. Son 4 capítulos. No es que los vamos a leer. Tranquila, Martita. Para que ustedes los vean en la casa, lo lean en la casa. ¿Cuál es la diferencia? Hay 4 capítulos de Filipenses, pero yo quiero que leamos capítulo 4, 4, versículo del 1 al 4. Regocijaos en el Señor siempre. Eso dice el epílogo de aquí. Yo no sé el suyo. Así que, hermanos míos, leo el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes, estad así firmes en el Señor, amados. Brinco al 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza
sea conocida de todos los hombres. Ojo, 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 vea que fino, dijo el pastor, vea que fino viene lo que el Señor está cerca. ¿Hace cuánto se escribió esto? El Señor está cerca. Yo le puedo decir que el Señor está más cerca que cuando el apóstol Pablo escribió esto. Por nada estén angustiados. Por nada estén angustiados. Mire, yo me angustiaba hasta que la casa estuviera sucia. Porque yo no puedo, yo le puedo decir a usted que yo no peco adulterando, ni peco tomando licor, nada de esas cosas. Sí, pero se afana uno por la casa. Y al final se viene un temblor, un terremoto y ahí quedó todo. El Señor está cerca. Por nada estéis angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. En toda oración, busquemos al Señor. En oración, busquemos al Señor. Él es el único. Él es el único. Y ruego, dice, y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Usted sabe que cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, ¿sabe dónde estaba? Estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel, Lore. El gozo, escúcheme bien, el gozo que vence la decepción. Yo experimenté ese gozo. Yo experimenté ese gozo. Dios me lo devolvió. El gozo que vence la decepción. El gozo que vence la tristeza, la angustia. La felicidad depende de lo que nosotros nos posea o de lo que tengamos o de lo que seamos. ¿A usted no le da felicidad? ¿Qué sé yo? Dígame en algo, dígame. ¿Qué le da felicidad a usted? La compra de un carro, la compra de una casa, la compra de que a la postre es un montón de chunches y queda aquí. No os hagáis. El gozo tiene que ver con la persona interna, con la persona interna. Yo no estoy diciendo que no puedan poseerlo, no, no, no. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Yo no estoy predicando miseria, yo no estoy predicando nada de eso. Pero el gozo, escúcheme bien, que cuando viene la prueba, que cuando usted es sacudido, el gozo tiene que ver con la persona interna, con la persona interna. La diferencia de la felicidad con el gozo es que la felicidad depende de mis circunstancias, de lo que está sucediendo a mi alrededor. Que si me dieron vuelta, no me dieron vuelta, que si me dejaron o no me dejaron. Que sé yo. Mi gozo depende de una relación y esa relación se llama Jesucristo. Y necesitamos cultivar una relación estrecha más con Él. Porque es el único que me puede sostener ante toda adversidad, llámese como se llame. Hay una diferencia entre el gozo y el sentido de felicidad que tenía el apóstol Pablo. Pastor, si quiere, viene de una vez. El gozo es un sentimiento. Escúcheme, el gozo es un sentimiento de Dios, de Dios, de Dios. Porque Dios tiene sentimientos. Él nos ama. Él nos ama, tiene compasión, tiene misericordia. La felicidad es un sentimiento alegre y es mundano. Es mundano. Usted y yo, escúcheme bien, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea, no bastó que Jesús hiciera lo que hiciera por usted y por mí, sino que envió al Espíritu Santo. Así como sellan al ganado, ¿verdad? Y no importa los valles que nosotros atravesemos. No importa el fondo, que tengamos un gran sentido de gozo, de contentamiento, cualquiera que sea mi situación, de contentamiento indescriptible. Muchas de nuestras circunstancias determinan nuestra disposición y muchas veces vivimos de apariencia. No,
Las personas consagradas, las personas redimidas, selladas, ¿sabe? No se guían por sus circunstancias, se guían por una relación con Jesucristo. Nosotros somos sellados como hijos de Dios, ya no somos huérfanos y nada ni nadie puede romper eso porque lo prometió. Escúcheme bien, iglesia. Pablo sabía que el lugar donde él estaba, escúcheme bien lo que le voy a decir. Pablo sabía, el apóstol Pablo sabía que el lugar donde él estaba no iba a determinar el lugar donde él iba a estar. Oh, santo, aleluya. Usted puede decir un aleluya. Iglesia, por lo que usted esté pasando, no va a determinar, no va a determinar, es donde usted y yo vamos a ir. Él sabía que él estaría en la presencia del Dios vivo, en ese ahí donde está el cielo, ahí donde está su nombre y donde está el mío. Él sabía que la paz y el gozo que él tenía, eso era inamovible, inamovible. Caigan a 10,000, a su derecha 10,000, a su diestra, que a ti nada, absolutamente nada, dice el Señor, te va a guardar. Dios te va a guardar. Pablo habló de confianza. Pablo habló en estos 4 capítulos de confianza, de gozo y de seguridad. Yo no estoy diciendo que usted no vaya, yo tampoco le estoy diciendo como un título de iglesia que leí, pare de sufrir. No, yo no le estoy diciendo, en el mundo van a tener aflicción, pero es mantener ese gozo. El apóstol Pablo no hablaba de quejas, el apóstol Pablo no hablaba de tristezas. Había un gran sentido de gozo. Él hablaba de una fuente estrecha de su relación con Cristo. Y usted y yo tenemos el mismo privilegio. Escúcheme bien, usted y yo tenemos el mismo privilegio que el apóstol Pablo. Entonces, los momentos de adversidad, ¿sabe? Yo aprendí que los momentos de adversidad, de prueba y de tristeza son los momentos, son las circunstancias que me hacen crecer, que me hacen crecer, que me hacen confiar, que me hacen madurar, ni tampoco de subir de nivel y que cuánto, al nivel, no, solo hay una estatura, es Él nada más. Es darnos a los demás, es darnos a los demás ese gozo, que vean a Cristo en mí. Las pruebas, por más dolorosas que pasemos, nos traen lecciones de vida, nos traen lecciones de vida. Cristo vino a nuestra vida para sellarnos, para darnos vida, porque Él comenzó una obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Amada iglesia, póngase de pie. Necesitamos ir a la fuente. Necesitamos ir a la fuente del Espíritu Santo. Ya Jesús ya no nada hace en esta tierra, ya Él no, ya Él está allá. Necesitamos decirle al amigo, al consolador, al consejero, al ayudador que nos ayude. Necesitamos buscarlo, tener intimidad con Él. ¿Está usted feliz? No me conteste. ¿Está usted feliz? Felicidad se basa en mis condiciones. La felicidad se basa en mis deseos, en mi entorno, en las cosas que poseo. Oh, Dios mío. Es mejor estar lleno del Espíritu Santo y Él actúa y Él actuará diario, día a día en nosotros. Si Él mora dentro de nosotros, si Él mora, Él nos va a afianzar para que seamos firmes en los momentos más difíciles de nuestra vida, pero para proteger nuestra fe, iglesia, porque esta no es la meta, es allá, para darnos guía y mostrarnos el camino y contestar nuestras peticiones. Amada iglesia, el gozo se basa en mi relación con Cristo
Y perdone que le repita tanto, pero es una relación eterna. Amén. Y desde este púlpito declaro lo que el ángel le dijo a la iglesia, a las 7 iglesias de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia hoy. Y de paso los invito, mi amada iglesia, usted no tiene que salir de casa. Sabe, estamos estudiando el libro de Apocalipsis de una forma virtual en casa, ahí por Zoom. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos estudiando las 7 iglesias, lo que permanece, lo que es eterno. Wow. Y es la iglesia de Sardis, fue la que vimos, ¿verdad? Dios mío, Señor. Una iglesia que todo lo tenía todos los ministerios activos, pero estaba muerta. Dios mío, estaba muerta. Yo les quiero a ustedes motivar. Yo lo quiero a usted motivar en casa. Conéctese. Busquemos lo que es eterno y lo que permanece para siempre. Amén. Muy buenos días. No tengo nada que agregarle a eso. Solamente decirle algo. En el libro de Nehemías, capítulo 8, libro de Nehemías, a la altura del versículo 10. Solo Dios sabía la condición en la que regresó el pueblo del cautiverio por más de 70 años. Ellos venían sin nada a reconstruir todo, sus vidas, sus casas, las murallas, todo estaba en ruinas. Y solo Dios sabía la única manera que este pueblo recuperara las fuerzas. Y dice a la altura del versículo 10, el gozo del Señor es mi fortaleza. Lo único que le puede ayudar a usted en la adversidad para poder recuperar las fuerzas que usted y yo necesitamos es el gozo. Y el gozo no lo produce nadie, no lo produce algo, no lo produce un lugar. Lo único que produce el gozo, eso para darle a usted fortaleza, es la palabra del Señor. Y dice que Dios le dijo al sacerdote Esdras que se pusiera a la altura, más alto que el pueblo, y dictara la palabra. Porque él sabía que esa palabra le iba a dar del gozo, de la fuerza, para empezar de cero, para reconstruir la gran ciudad que Dios quería para su pueblo. Hoy le pregunto a usted, de verdad, ¿qué necesita? Porque lo único que te puede ayudar para ello es la palabra del Señor. Yo quiero despedir con esta adoración al Señor. Si todavía te quedan fuerzas, vamos a adorar. Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dador de vida, les proteja hoy, mañana y siempre. Ven paz. Les bendigo 1000 veces. Nos vemos este próximo miércoles a modo virtual. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.